Oh, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Quiero hacer un nuevo videíto. Yo en alguna vez les había dicho que mientras existiera la cuarentena, iba a estar haciendo videítos constantemente. Aún no he podido cumplir. Gracias a mi Señor Jesucristo, que Él nos entiende, que nos equivocamos y a veces no cumplimos con lo que decimos. Pero gracias sean dadas a nuestro glorioso Señor Jesucristo por su gracia, que nos hace aptos para estar firmes en su gracia, en su salvación. Aleluya. Voy a leerles una escritura, voy a leerles una parte del capítulo 8 del libro de los Romanos. Pónganle atención a esto, mis amados. Miren lo que dice, capítulo 8 del libro de los Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es el último versículo, hermanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Hermanos, les leí un pasaje largo. Son 14 versículos, pero solamente habla de la carne, de la carne y de la carne. De la carne y del Espíritu, de la carne y del Espíritu. Hermanos, yo les he comentado que yo llevo un poco más de 40 años en esta tarea, leyendo la Biblia y predicando el Evangelio y luchando, hermanos, porque ustedes saben que esto de todas maneras es una lucha. Y más que todo cuando andamos muy en la carne, ahí es más fuerte la lucha, porque aquí dice claramente que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que andan conforme al Espíritu y no según la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte. Aleluya. ¿Ven, hermanos? Dice, y al terminar dice
al terminar el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí no dice que son adventistas o bautistas o presbiterianos o católicos o mormones o cualquier nombre de tantos que hay sobre la tierra ante los cuales la gente se doblega. Miren ustedes. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, esto es para los que andan conforme al Espíritu y no según la carne. ¿Ven ustedes? Pero lo que quiero decirles a ustedes es que nosotros tenemos que entender qué quiere decir la palabra carne. Porque la mayoría de las personas en estos años que yo llevo conociendo el Evangelio, la mayoría de personas cuando se les habla de la carne, ellos saben que tienen que arrepentirse, porque a la carne le gusta mucho el pecado, mucho el pecado. El pecado de todos los vicios y de todas las mundanalidades sin necesidad de mencionar una por una. La carne es la carne. Y Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Mire. Entonces, para nosotros poder entender más o menos qué es la carne y que el hombre tiene que arrepentirse de las obras de la carne, el que anda según la carne no puede agradar a Dios. Y la mayoría de las personas piensan que cuando la Biblia habla de la carne está hablando de borracheras, de asesinatos, de hurtos, de muchas cosas, muchos pecados que hay sobre la tierra, que los hombres en la mundanalidad lo practican. Pero no muchos conocen que cuando el apóstol Pablo habla tantas veces aquí de la carne, se está refiriendo a pecados religiosos. El hombre cree que solamente se tiene que arrepentir de los pecados de la carne, de las cosas que hace la carne, que le gusta el pecado de la carne, pero no sabe que también existe pecado del espíritu, pecado religioso. Miren ustedes, el apóstol Pablo dijo, hermanos, cuando yo fui donde ustedes no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque ustedes no eran capaces, no son capaces, no eran capaces ni son todavía. Porque andan diciendo el uno, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Cefas? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Miren, son carnales los que andan diciendo que son de tal o de cual religión, o de tal o cual hombre. Yo les estuve compartiendo a ustedes que se pervirtió la religión, se pervirtieron los hombres cuando empezaron a seguir a los hombres, a identificarse en el uno, yo soy luterano, yo soy wesleyano, yo soy calvinista, yo soy branjista, yo soy sotista, yo soy cacoísta. Hermanos, una cantidad de hombres que los hombres siguen, eso es carne, eso es carnalidad. En el libro de Isaías, en el capítulo 30, dice, hay de los que descienden a Egipto para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, poniendo carne por su brazo. Carne, lo que es nacido de la carne, carne es, le dijo el Señor a Nicodemo, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todo lo que es del hombre, todo lo que emana del hombre es carne, no importa qué importante parezca, no importa qué espiritual parezca. El hombre inventa una religión y le pone un nombre, e inventa un poco de normas y patrones para establecer a los hermanos. Eso es ley, eso es carne. No importa qué bien se comporten, qué santamente vivan aparentemente o cuánta apariencia de piedad tengan. El apóstol Pablo, miren, hablando de la carne, el apóstol Pablo les dijo, yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por su gracia. Dice, y hayáis empezado a seguir un evangelio diferente. Y les dice allá en el capítulo 3, guardáislo, les dijo allá,
Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y cuando dice por la carne se estaba refiriendo a la ley y a los ritos religiosos. Y la mayoría de las personas no sabe que se tiene que arrepentir de los pecados religiosos. La gente piensa que se tiene que arrepentir del adulterio, de la fornicación, de los hurtos, de los asesinatos, de los vicios, de cigarrillos y de cosas, del hombre, de la carne. Eso es carne. Pero les digo que es más peligroso los pecados religiosos, los pecados los pecados del espíritu. Los pecados religiosos son más peligrosos que los pecados de la carne. Porque los que practican pecados de la carne, ellos saben que están mal, ellos saben que eso es pecado. Pero los que practican pecados religiosos, ellos no saben que eso es pecado. Eso lo consideran muy bueno, muy bueno. Muy bueno, para ellos eso es muy bueno, y eso es santidad, y eso es salvación, y cuando eso para Dios es carne. ¿Ven ustedes? Yo no estoy diciendo que no hay que hacer lo que Dios nos manda hacer por el Espíritu. Hay que hacer todo lo que Dios nos manda hacer por el Espíritu, pero que no vamos a poner la confianza en las obras de la ley, en las obras de la carne, en las obras religiosas, porque la confianza tiene que estar en Cristo, en el sacrificio de Dios, en Cristo, el sacrificio de la cruz de Cristo. Hermanos, la salvación es por Cristo, no por pertenecer a ninguna religión o a ritos religiosos. En el capítulo 10, Pablo le dijo a esta gente: ustedes cayeron verdaderamente de la gracia. Ustedes guardan los días, los meses, los años, los tiempos. Bien, hermanos, ellos habían caído de la gracia, hermano. Por eso allá en el capítulo 10 y verso 26 del libro de los Hebreos les dice: el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no le queda más sacrificio por el pecado, sino esperar una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que quebranta la ley de Moisés por medio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera la sangre del pacto por inmunda? Eso era lo que esa gente había hecho. Ellos ya no habían confiado en la sangre de Cristo. Ellos habían confiado en sus propias obras, en su propia ley, en sus propios ritos, en sus propias cosas. Se habían vuelto atrás. Pero esto no ha sido aclarado bien a los hermanos en la tierra hoy, en toda la tierra. Y un hermano se equivoca y comete algún pecado de la carne, de algún vicio, cae en una cosa de esas. Y son capaces de aplicarle esa escritura, que ya no tiene salvación porque ya cayó, ya él había conocido. Cuando Pablo le estaba hablando era a los escribas, fariseos y doctores de la ley, y somos sacerdotes y toda esa gente que habían dejado de creer en Dios, porque en ese tiempo, en el libro de los Hechos dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la ley, pero muchos después se volvieron atrás, obedecían a Cristo, obedecían la palabra, perdón, no a la ley. Muchos obedecían a la palabra, obedecían a Cristo, obedecían a lo que Pablo predicaba, pero llegó un tiempo cuando se volvieron atrás. En el capítulo 15 del libro de los Hechos dice que muchos de esos judíos que habían creído se volvieron atrás, no atrás a pecados de fornicación y asesinatos, no, a la religión nuevamente, se volvieron a la ley y le decían a los hermanos: si ustedes no se circuncidan, ustedes no pueden salvarse. Y aquí, Pablo aquí en Filipenses 4:3 dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aleluya. Y cuando él dice la carne, se está refiriendo a la ley, se está refiriendo a las obras religiosas que los hombres hacen pensando salvarse. Pero miren ustedes, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la sangre de Cristo. Es por la gracia de Dios en Cristo. Miren ustedes, dice el apóstol ahí en los Romanos, en lo que leímos, creo que es en el 2º versículo del capítulo 8, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado es una ley. El pecado es una ley. Nadie puede salir del pecado porque tiene una gran conversión por su propia fuerza y porque deja de beber, de fumar, de bailar, de adulterar, de matar. Eso hay que dejarlo. Pero una persona puede dejar de hacer todo eso y estar perdido, porque como no ha creído en Cristo, por un esfuerzo natural dejó de hacer eso, pero él no ha creído en Cristo quizá. Entonces no es por hacer eso o por dejar, no se pierde por hacer eso ni por dejar de hacerlo, se salva. Sino que el hombre se pierde por no creer en Cristo. Y se salva por creer en Cristo. Aleluya. Miren ustedes, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Una ley solamente puede ser abrogada por otra ley más fuerte. ¿Ven ustedes? De otra manera no puede ser abrogada la ley. Miren ustedes. Una de las leyes que nosotros conocemos por naturaleza es la ley de la gravedad. Esa la conocemos todos, la ley de la gravedad. Yo tengo este plumero en mi mano, pero si yo lo suelto, inmediatamente cae al piso por la ley de la gravedad. Eso es una ley, que lo que usted suelte, lo que se zafe al suelo cae por la ley de la gravedad. ¿Ven ustedes? Pero mi mano es más fuerte que la ley de la gravedad. Es mucho más fuerte mi mano que la ley de la gravedad. No me puede arrebatar este lapicero. No, si yo no lo suelto, él no cae porque mi mano es mucho más fuerte que la ley de la gravedad. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es mucho más fuerte que la ley del pecado y aunque la muerte. ¿No les parece? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida nos acogió. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo para con Dios, en Cristo para con Dios. Entonces estamos encerrados en Cristo, estamos agarrados de Cristo. No que nosotros lo hemos agarrado a Él, sino Él a nosotros. ¿Ven ustedes? Nosotros no lo buscamos a Él, sino Él a nosotros. Entonces nos agarró, nos sostiene, no nos suelta. Y por tanto la ley del pecado fue abrogada, fue acabada por la sangre, por la muerte de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, esa ley del Espíritu de vida es más fuerte que la ley de la gravedad, que la ley del pecado y que la ley de la muerte. La ley del Espíritu de vida es más fuerte que todas esas cosas. Entonces nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, porque nosotros somos libres de la ley. La ley es la que le da el poder al pecado. No todo el mundo sabe eso. El apóstol Pablo dice: cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. Aleluya. ¿Nos da la victoria en qué? Pues por la fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede dejar de hacer todas las cosas que quiera malas, pero si usted no cree en Cristo, eso es un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Y les voy a decir una cosa: ¿dónde está el secreto de la salvación? ¿Está en lo bueno que usted hace? ¿Está en las obras que usted hace? No, el secreto de la victoria está en Cristo Jesús. En el libro, allá en los libros de la ley, la Biblia nos habla de cuando el pueblo estaba en la lucha por salir de Egipto. Dios mandó unas plagas muy terribles para tratar de ablandar el corazón de Faraón, para que los dejara ir a adorar, para que los dejara salir de Egipto. Pero de ninguna manera lo hacían. Pero ustedes recuerdan que la última plaga que mandó el Señor fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Y miren ustedes, el Señor le dijo a Moisés: esta noche va a pasar el ángel de la muerte y va a acabar con todo primogénito en todas partes, en todas las casas donde no haya sangre.
Aleluya. El Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que mataran en cada casa un cordero y que colocaran la sangre en los dinteles de las puertas y en los postes, sobre todo en los dinteles de las puertas. Y leía yo un libro que decía que el papá inmediatamente cogió el cordero, eso ahora depende de la familia, era el tamaño del cordero, y cogía el papá el cordero, lo mataba, y la mamá empezaba a cocinar la carne o a arreglarla de la forma que les era ordenado, y el papá empezaba a colocar la sangre allí en el dintel de las puertas, y salía un niño, un hijo adolescente, y decía, papá, ¿qué haces? Él decía, yo estoy aquí colocando la sangre del cordero, mijo. Decía el muchacho, papá, hijo, ¿para qué? Y decía, mijo, porque esta noche pasa el ángel de la muerte y en la casa donde no haya sangre hay una mortandad de primogénitos. El muchacho le decía, papá, ¿y eso sí funcionará? Él le decía, claro, mijo, que esto funciona. Él le decía, ¿y usted por qué está tan seguro? Él decía, porque Dios lo dijo, mijo, porque Dios lo dijo, yo estoy seguro. Aleluya. Colocaron la sangre, comieron el cordero, se acostaron a dormir. Y al otro día amaneció un tendal de muertos en todas las casas de los egipcios, todo primogénito, el nieto, el bisnieto, en fin, todo primogénito de las bestias, de las vacas, de los corderos, de todo lo que había, una mortandad de primogénitos, y en la casa de los egipcios no había un solo muerto. ¡Aleluya! En la casa, perdón, en los egipcios no, en la casa de los israelitas no había un solo muerto. En la casa de los egipcios era donde habían muchos muertos. En la casa de los israelitas no había un muerto siquiera. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿en qué consistió eso? En que los israelitas eran muy buenos, eran muy obedientes, claro que eran obedientes. Obedecieron a comer el cordero y a colocar la sangre en el dintel de las puertas. Esa fue la obediencia de ellos. Pero el secreto no estaba en la obediencia en sí, sino en la sangre del cordero. Ahí no dice la Biblia, yo pasaré, o el ángel de la muerte pasará y verá vuestra obediencia, sino verá la sangre y pasará. ¿Ven ustedes? El secreto no fue que los israelitas eran muy buenos y por eso se escaparon. Se escaparon por la sangre que había allí, la sangre del cordero, tipo y figura de la sangre del cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Ven ustedes? El secreto estaba en la sangre. Y no fue que en la casa de los egipcios hubo tanta mortandad porque eran demasiado malos. No. Fue porque no tenían la sangre, ellos no creyeron en Cristo, ellos no tenían la sangre y por eso hubo tanta mortandad. No era porque eran tan malos, ni los egipcios eran tan malos, ni los israelitas eran tan buenos. Fue la sangre de Cristo que hizo la diferencia. Hoy por hoy también es la sangre de Cristo la que hace la diferencia. Aleluya. Si no hay sangre, no hay remisión de pecados. Aleluya. Si no hay sangre, no importa cuán obediente sea usted. No importa cuántos diezmos dé, no importa cuántas primicias, no importa cuántos ayunos, no importa cuántos cultos de oración, no importa qué haga usted. Si no hay sangre, no hay remisión de pecados. La remisión de pecados es por la sangre, no es por pertenecer a la mejor religión de todas, no es por estudiar teología. No es por mi propia sabiduría, porque si yo tengo alguna sabiduría, no tengo de qué jactarme. Si alguna sabiduría me da Dios, gloria a Él, porque yo nada soy. El apóstol Pablo dice allí en el libro de los Corintios, en 2 de Corintios 3 creo que es, o Romanos, no recuerdo bien, dice, ¿dónde está vuestra jactancia? ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aleluya, la ley de la fe, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya, así como libró a los israelitas allí, la sangre del cordero, la sangre en el dintel de las puertas, esa sangre los libró de la muerte. Hermanos, así a nosotros la sangre de Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿de qué temeremos? Aleluya. Hermanos, pongamos mucho cuidado en esto.
que la carne no solamente son los adulterios, los asesinatos, las fornicaciones. Ahora decía que era más peligroso el pecado religioso que el pecado de la carne normal. Porque los que viven así en la carne, pecando en vicios y costumbres y cosas, ellos saben que se tienen que arrepentir. Pero el que vive en las cosas religiosas, él no sabe que se tiene que arrepentir, porque él se considera más bueno que todo el mundo. Él no cree que se tiene que arrepentir, porque él se considera supremamente bueno. Pero esto no es por ser bueno, sino por tener fe, por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Primera de Juan 5:5, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Hermanos, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, eso es lo que tiene de malo las religiones, que la gente piensa que no importa lo que haga la persona, no importa que santamente viva, no importa cuánto invoque el nombre de Cristo, pero si no pertenece a mi iglesia, entonces a él no le alcanza la gracia de Dios, a él no le aprovecha a Cristo. ¿Ve? Hermanos, ese es el pecado religioso, que yo piense que a usted no le aprovecha a Cristo porque no piensa como yo, porque no cree como yo, porque no pertenece a mi iglesia. Hermano, eso es el pecado gravísimo. Yo pensar que a usted no le aprovecha a Cristo porque usted no cree como yo creo, porque no piensa como yo pienso, porque no interpreta la Biblia como yo la interpreto, porque no pertenece a la iglesia a la cual yo pertenezco. Hermano, no hay carnalidad más grande que esa. Y quizá esa persona que piensa así, viva como una Teresita de Calcuta, viva la cosa más santa, aparentemente. Tenga... ¿cómo es que llama? La apariencia de piedad más grande. Pero si piensa así, está perdido. No importa cuán santamente o supuestamente santamente viva. Hermano, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús la que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven ustedes? Hermanos, en otra ocasión ampliaremos esto. Yo no puedo hacer videos largos, hermanos. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Aleluya. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. No me he salido de la Escritura, o por lo menos así lo pienso yo. Si alguno piensa que me salí, le agradezco que me redarguya, ¿cómo se dice? Que me corrija. Que el justo me corrija. Es para mí un excelente bálsamo, decía el rey David. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Aleluya.